Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gaby, Lina, Jairo, Blanca, Meli, Johnny, Alfonso, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta charla acerca de la santidad de la sangre. La importancia de respetar la forma que Yahweh ordena. En este mensaje consideraremos dos asuntos abarcados en Vayikra 17 que son difíciles de entender. Cuidar debidamente de los sacrificios y cuidar debidamente de la sangre. Si queremos entender el capítulo 17, debemos ver que este capítulo es la continuación del 16, literalmente, ¿no es cierto? Mejor aún, deberían estar juntos. A fin de que la conexión que existe entre Vayikra 16 y 17, Vayikra 16 es Yom Kippur, ¿sí? Es preciso ver el orden dispuesto en este libro. Vayikra es un libro que trata sobre los que sirven a Elohim, los sacerdotes. En el libro anterior, en Shemot, el tabernáculo fue erigido, el sacerdocio fue establecido y en cierta manera se dispuso lo relacionado con las ofrendas. Al final de Shemot, el pueblo empezó a rendirle servicio a Elohim y justamente en Vayikra se especifican los detalles de ese servicio. Después de Shemot se necesita un libro que nos hable acerca de los servidores que participan en el servicio de Elohim, los sacerdotes, acerca de los detalles relacionados con todas las ofrendas y acerca de la clase de vida y conducta que deben tener los sacerdotes. La vida de los sacerdotes debe corresponder con lo que Elohim es. Elohim es santo, así que el vivir de los sacerdotes como servidores de Elohim también debe ser santo. Los sacerdotes deben ser santos, así como Elohim es santo. Y esto es indicado por la secuencia de los libros de Shemot y Vayikra. Los 10 primeros capítulos de Vayikra nos muestran las ofrendas con el sacerdocio. Los 5 capítulos siguientes nos muestran quiénes y qué son los servidores, cuál es su origen, condición y situación y qué es lo que emana de ellos. Todas estas cosas son negativas, sin embargo el retrato negativo presentado en los capítulos del 11 al 15 constituye un fondo sobre el cual se nos presenta a Mashiach como aquel a quien necesitamos. Todos estos capítulos son los de la contaminación, recuerden, todo lo que nos contamina de manera interna y de manera externa. El capítulo 16 nos presenta un tipo, una sombra de la obra redentora de Elohim, la cual cuando se escribió este libro aún estaba por venir con Mashiach en su primer venida, la primera parte, ¿sí? Pero más aún que eso nos presenta la sombra de lo que aún está por venir en su segunda venida para la expiación de toda la tierra. Según el concepto de Elohim y conforme a su edificación divina, es necesaria la purificación y la expiación de toda la sangre derramada. Y para poder dar una salida de escape a la humanidad, también era necesaria la redención. Debido a que el tiempo del Tanaj no era el tiempo designado para que se efectuara tal redención, se hizo necesario un tipo, una sombra de la redención venidera, para que se fueran comprendiendo las cosas. Esta sombra es la expiación descrita en Vayikra 16. En esta expiación se incluyen 4 de las 5 ofrendas básicas presentadas en los capítulos del 1 al 7. El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. La única ofrenda que no se incluía todavía era la ofrenda de paz. Más adelante, particularmente en el capítulo 19, vamos a ver que el pueblo por el cual se hizo expiación disfrutó de la ofrenda de paz. Así, por lo tanto, en el capítulo 16 la expiación es aplicada plenamente. No obstante, el resultado de las 4 ofrendas, ¿sí?, que es la ofrenda de paz, justamente, las 4 ofrendas se van a conducir todo hacia la ofrenda de paz, todavía no es aplicado. Esto significa que a pesar de los apuros de los hombres que siempre salen corriendo sin estar del todo preparados, y aunque Yahshua vino a cargar con los pecados de todos, aún no se ha ejecutado el juicio contra los culpables de las deudas de sangre. Aún no han sido dados todos los pasos para regresar a casa, entre comillas, y la ofrenda de paz solo podrá ser ofrecida cuando entremos en su reposo. Al final del capítulo 16 todo es maravilloso. En la tipología, este capítulo nos muestra que se ha hecho propiciación por nosotros y que ahora podemos disfrutar a Mashiach como holocaustos, al
alimentarnos de él como ofrenda de harina. Imaginen la alegría que tenían los israelitas en aquellas épocas que no tenían toda esta comprensión, pero de cualquier manera la alegría ante el blanqueo total de todos sus pecados y tener por delante un año nuevo que sabían perfectamente que lo iban a llenar nuevamente de pecados, pero es una sensación de purificación maravillosa, ciertamente. Pero aún debemos prepararnos, mantenernos puros para el gran Yom Kippur final, sí que se avecina. Empleando los términos del Berija ya fuimos redimidos y hasta cierto punto reemplazados, pero nosotros debemos llevar este reemplazo a la realidad cada día cargando nuestro madero y negando nuestro yo para que él aumente en nosotros. Si ahora vivimos a Mashiach, calidad de vida que se entrega absolutamente a Elohim, y si en verdad lo disfrutamos como nuestro diario suministro de vida, lo seguiremos fuera del campamento, llevando su vituperio y viviendo una vida piadosa, una vida como Él manda. Esto no quiere decir que nosotros nos convertimos en chivos expiatorios, porque esa tarea solamente uno la realiza, ¿sí? Sino que a cada día, cargando nuestro madero, negando nuestro yo, rechazamos nuestra vieja naturaleza y reclamamos la obra de Yeshua para que nuestros pecados, toda nuestra iniquidad, toda nuestra raíz de pecado sea imputada a Hasatán. No llevamos nosotros los pecados, ellos fueron imputados todos y los de la humanidad incrédula también, a Hasatán, sí, a través de Mashiach, por supuesto, sino que lo que hacemos es declarar al mundo espiritual que nosotros seguimos a nuestro Adón fuera del campamento, que aceptamos cargar nuestro madero, como Él lo hizo, y que estamos fuera de la esclavitud del mundo, de Hasatán y de la carne. En lo que se refiere a nosotros, todo está bien, no obstante la situación que nos rodea sigue siendo compleja. Es por esta razón que necesitamos el capítulo 17 y los que aún van a seguir y que vamos a seguir estudiando. Yahweh le habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo israelita y diles, esto es lo que ha mandado Yahweh. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para presentarlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, se le imputará culpa de sangre al tal hombre. Ha derramado sangre. Ese hombre será cortado de entre su pueblo. La regla general es que las ofrendas deben ser degolladas y su servicio debe realizarse en el área del santuario, mientras que aquellos animales que no han sido consagrados, ¿sí?, que no han sido ofrecidos para sacrificio, pueden ser degollados en cualquier lugar excepto en el área del santuario. Justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero siempre de la manera correcta. En el caso de las ofrendas, estas no pueden ser elevadas en ningún otro lugar, incluso si tal servicio está dedicado a Elohim. Cuando los israelitas salieron de Egipto, salió con ellos un gran grupo, una gran multitud mixta. Tampoco podemos decir que los israelitas eran puros, como quieren pintarlos muchos, ya que ni siquiera les había sido entregada la ley para que supieran qué podían hacer y qué no. No había prohibiciones, de manera tal que su parecido con los egipcios debe haber sido muy grande y notable, con la única excepción tal vez de adorar únicamente a Yahweh. Así que todos ellos habían vivido en Egipto por más de 200 años, y no son 400, pero eso es cosa de para otro día. Estaban mucho más mezclados, lo que se puede creer realmente, ¿no es cierto? No eran las cosas que te pinta Hollywood. Ahora, aunque mantuvieran realmente las enseñanzas de Abraham, ciertamente una gran cantidad tenían cosas mezcladas. Pues la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces no había sido dada aún la ley de manera tal que no había transgresiones. Esto está en Romanín. Y por eso fue dada la instrucción justamente la Torá. Entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones, dice en Galutia Saúl. La ley no es simplemente dada para que muestre las transgresiones, tipo, bueno, ahora que transgrediste te voy a hacer la ley para que te des cuenta cómo es la cosa. No, es más, es mucho más, para hacer ver al hombre la inmensidad de su caída, ¿sí? Porque el hombre
desde que cayó, no tiene la menor idea de dónde cayó, porque la verdad es que ninguno de nosotros conoce el Edén, ni ninguno de nosotros tiene la más pálida idea de cómo vivían Adán y Jabá antes de la caída, cómo era esa vida, cómo eran sus cuerpos, cómo eran sus cerebros, cómo funcionaban las cosas, cómo era estar en contacto con el Padre. No tenemos la menor idea. Para nosotros toda esta basura que tenemos en la actualidad es la normalidad. Según nosotros, es así como Yahweh creó al ser humano al principio y prácticamente así como Yahweh creó a la creación en su momento, siendo que la declaró toda buena, y nosotros miramos a nuestro alrededor y solamente vemos basura, corrupción, contaminación y una ruina total que el hombre ha hecho, ¿no es cierto?, del todo. Entonces, esa es la finalidad de la Torá, que el hombre vea de dónde cayó, porque el hombre no tiene ese parámetro. Es para mostrarnos cuán lejos hemos llegado y cuánto nos hemos alejado de aquel de quien fuimos hechos a imagen y semejanza. Si nosotros fuimos creados, Adán y Jabá, a imagen y semejanza del Padre, ¿cómo hemos llegado a ser esto que somos hoy? Eso es lo que la Torá nos muestra y nos debe mostrar. La Torá es un espejo en el que el Padre se refleja a sí mismo y al mismo tiempo nos pone del otro lado y nos hace ver que no somos ni su imagen, ni su semejanza, ni nada parecido. Algo debe ser hecho al respecto. Eso es lo que es la Torá. Además de ponernos en evidencia para que veamos nuestra situación, que se entienda no es para acusación, sino para evidencia del hecho de que necesitamos ayuda para ver si nos cae la ficha, sirve también para que todas nuestras transgresiones puedan ser colocadas en nuestra copa y esa copa sea entregada a Yahshua, quien se ha encargado de cargar con nuestras culpas y pecados para que sea devuelta a Satán. Si nosotros tenemos todas nuestras culpas desparramadas por ahí, no hay nadie que las cargue, están encima nuestro, dicen las Escrituras. Es razonable suponer que esta multitud de personas mezcladas y sin ley, ¿sí? O sea, algunos tenían una promesa, recordemos, volvemos a repetir el tema de que no estaba todavía la cosa, pero nada más que la promesa, no había reglas, no había obediencias, no había nada. Esta multitud de personas mezcladas, muchos directamente paganos y otros israelitas, procuraría continuar con sus fiestas religiosas paganas, su vida en general como la tenían. De hecho, vemos que todo su viaje por el desierto es una gran protesta continua acerca de lo mejor que estábamos cuando estábamos donde estábamos. No debería sorprendernos, porque aunque los cultos religiosos son la forma más evidente realmente, la rebeldía e insistencia en gobernarnos a nosotros mismos se manifiesta de muchas otras maneras, que también son idolatría al final de cuentas, porque si trato de manejarme a mí mismo, yo soy mi propio ídolo. Por eso hay muchos, hoy muchos creen que porque ellos no adoran ídolos físicos, o sea, porque no tengo un tótem en mi casa, como pueden hacerlo algunas denominaciones y religiones que tienen santitos y cosas por el estilo, están bien parados ellos, ¿no es cierto? Pero normalmente ellos mismos son sus propios ídolos, como acabo de mencionar. El sacrificio de animales es común a todas las antiguas civilizaciones, y esto es así porque todos descendemos de Adán y Jabá, que aprendieron a sacrificar porque el propio Elohim les enseñó a hacerlo. Vamos a recordar esas cosas. Caín y Hebel hicieron su sacrificio por algún motivo, ¿no es cierto? No lo hicieron espontáneamente. Sin embargo, las civilizaciones se apartaron de su creador y terminaron sacrificando a los demonios, según consta en muchos pasajes de las Escrituras. Muchos de ellos creían que sacrificaban al verdadero creador, al verdadero Dios, o sea, esas son las cuestiones, ¿no es cierto? Lo mismo sucede hoy, aunque no lo crean. Muchos creen que llevan vidas que agradan al Padre, pero porque desobedecen su Torá, simplemente esto es imposible. No se puede agradar mientras hay desobediencia. La Torá es la foto del Padre que nos coloca delante para ordenarnos ser perfectos como Él es perfecto. Si yo no estoy alineada con esa foto, tengo que cerrar la boca como mínimo o decir, bueno, me voy a hacer otra cosa. Esa es la imagen que debemos alcanzar a tener en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Algo?
Imposible para nuestra carne caída, por supuesto. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh, al sacerdote, a la entrada del tabernáculo de reunión y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh, para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh, a la entrada del tabernáculo de reunión, y convierta el humo, la grasa, como olor grato a Yahweh, para que no sigan ofreciendo sus sacrificios a los demonios cabríos tras los cuales se extravían. Esta será para ellos una ley perpetua a través de los siglos, sigue diciendo Vayikra 17. Antes de que se estableciese el santuario, el padre de familia era el sacerdote de la misma. Si sabemos que Israel solo perdió ese derecho cuando el asunto del becerro de oro. Antes de eso, el cabeza de la familia ofrecía sacrificios. Cuando se erigió el tabernáculo y los sacerdotes se hicieron cargo de los sacrificios, ocurrió un gran cambio en la vida de Israel. El padre de familia debió entregar unas cuantas de sus anteriores prerrogativas a los levitas, y esto puede haber causado cierto malestar. Al final de cuentas, el pueblo se la pasaba protestando por todo, así que esto debe haber sido también causa de protesto con toda seguridad. Lo que ocasionó problemas aquí fue la regla de que todos los animales de ahí en adelante, todos los animales debían ser sacrificados en el santuario, y que las fiestas que normalmente acompañaban tales sacrificios también debían realizarse ahí. Estoy hablando de los que son sacrificados para Yahweh, no del animal que se mata de manera común. Estamos hablando de los sacrificios que todos estaban acostumbrados a hacer en la esquina de casa, y vamos a hacer un sacrificio a Yahweh y nos hacemos un empacho de asado de buey. Entonces, y comían la carne y se convidaban a los miembros de sus familias, que eran grandes y numerosas, y por eso se mataban animales enteros, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa. Y ellos lo tenían de esa forma, lo realizaban donde querían. Antes de haber perdido este derecho, sí lo podían haber hecho, pero ahora Yahweh les quitó ese derecho. Entonces, esto en sí, llevar las cosas, ¿no es cierto?, al santuario, al tabernáculo, no debía causar dificultad a Israel en ese momento cronológico en el que Yahweh dice estas cosas, porque el santuario está ubicado en el centro del campamento, ¿no es cierto? Era igualmente accesible para todos, era relativamente cercano, entonces no era una cosa tan difícil. Pero vamos a ver que cuando entraron en la tierra, este asunto de tener que movilizarse no siempre fue bien visto y terminó siendo causa de piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Los israelitas fueron exactamente lo mismo que los creyentes actuales, rebeldes con causa a todo lo que Yahweh les ordenaba. Y digo con causa porque todos tenemos la misma raíz de pecado en nuestro interior, que lleva en sí la esencia de todo lo que se opone a Elohim, ¿no es cierto? Porque tenemos la misma raíz de pecado en nuestro interior, todos. En nuestra carne ninguno de nosotros desea obedecer a Elohim, porque eso implica justamente eliminar nuestra carne, y es una contradicción a nuestra propia naturaleza. La carne no es tonta, no es ciega, no es tan ignorante como para no ver que el sacrificio es ella, debe ser ella, ¿sí? Por lo que intenta, y con lamentable éxito la mayoría de las veces, eso debemos admitirlo, a toda costa simular comportamientos aceptables a los ojos de la carne. Como del otro lado tenemos receptores carnales también, entonces todo el mundo ve esa parte externa, no hay comprobación en el ruaj, y entonces está todo bien. Por supuesto, de esta manera no engaña a los ni tampoco a los que andan en el ruaj, pero sí engaña a todos los que andan en la carne, de manera que estas personas se amontonan, por así decir, respaldándose unas a otras en su fingimiento carnal, así que trata de imitar una naturaleza espiritual para poder mantenerse dentro de un status quo que les permita engañarse no es para otra cosa, evidentemente. Entre ellos se apoyan, pero no puede haber aceptación de esto de parte de los que andan en el ruaj. Al contrario, debemos hacerles ver su error porque corren peligro. Entonces, la orden del Padre a los sacerdotes, es decir, a los que han sido separados para su servicio completo, es que adviertan a los demás que su forma de hacer las cosas ya no será aceptada.
Antes de venir la ley, estaban libres de sacrificar donde quisieran. No porque Yahweh aceptara esos sacrificios, ¿no es cierto? Sobre todo si los hacían los demonios, no eran para él. Sino porque no los condenaba de forma directa. No había ninguna implicación negativa a ese respecto. Pero tan condenables eran antes como después de dar la ley, porque eran antes y después, y en la mayoría de ellos, sacrificios a demonios. Y Yahweh lo que está diciendo es bien directo, para que dejen de sacrificar a los demonios, ¿no es cierto? Entonces no había mucha duda acerca de qué era lo que estaban haciendo como sacrificio. Hoy tenemos exactamente la misma orden. La forma de entregar sacrificios aceptables a Yahweh es la forma por él determinada, a través de Yahshua, y no hay otro camino. Todos los que no tienen a Yahshua están fuera del camino ordenado por el Padre, y usando el lenguaje bíblico, su sangre está sobre ellos. ¿Sí? Estar sin Yahshua es aplicable de forma bastante evidente a los que no lo reconocen como su Salvador, y por lo tanto no pueden ofrecer como su sacrificio, no lo pueden ofrecer a él como su sacrificio delante del Padre, ¿no es cierto? Para ellos Yahshua no es ni su Corban Hatat, ni su Corban Asham, ni el holocausto, ni la ofrenda de harina. Por lo tanto, y porque no tienen chivos expiatorios, sus pecados reposan aún sobre ellos. Shalom, Katy, Jorge, Noris, Eduardo, bienvenidos. Prohibición del sacrificio fuera del tabernáculo. Entonces, como ya leímos, todo sacrificio, no nos referimos una vez más a la matanza de un animal para consumo, debía ser realizado conforme a las reglas establecidas por Elohim, y si así no lo hiciera, la persona cargaría con su culpa. Como dice, y vamos a recordar, si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento, y no lo trae a la entrada del tabernáculo de reunión para presentarlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, se le imputará culpa de sangre al tal hombre. Ha derramado sangre, ese hombre será cortado de entre su pueblo. Hay varios requisitos que debían ser tenidos en cuenta. En primer lugar, el sacrificio debía ser en el tabernáculo y realizado por los sacerdotes designados, como ya dijimos también. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh, el sacerdote, a la entrada del tabernáculo de reunión, y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh, para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada del tabernáculo de reunión y convierta en humo la grasa como olor grato a Yahweh. El sacerdote entonces era quien presentaba la sangre a Yahweh. ¿Sí? A partir de haber sido levantado el sacerdocio, esta tarea queda únicamente en manos del sacerdocio. Muchos creen que esta parte es irrelevante porque hoy no tenemos sacrificios de animales, pero si Yahshua ha cumplido con el tipo, ¿dónde vemos esa realidad? ¿Sí? Porque si tenemos un tipo que ya ha sido cumplido, tenemos que ver la realidad de Mashiach. Entonces la vemos en Yahshua ofreciendo su sangre para cobertura nuestra, y en los creyentes presentando ese sacrificio al Padre. Aunque Yahshua hizo un único sacrificio de una vez para siempre, a nosotros nos es ordenado cargar el madero a cada día. Eso es estar sometiendo a la carne y es estar presentando a Mashiach en todo momento. Mashiach es una obra perfecta y única. No tiene que estar siendo sacrificado cada día, ni tiene que ser sacrificado por cada uno de nosotros, ni por cada uno de nuestros pecados. Pero nosotros no tenemos una obra perfecta, ¿tá? Para nosotros la obra de Mashiach debe ser aplicada cada día. ¿Sí? No de una vez y para siempre, como si fuera, me lo aplico una vez y ya está, me saco la mascarilla y se terminó, ¿no es cierto? Y ya quedó bárbaro. No, tiene que ser aplicada de forma constante, tiene que estar ahí aplicada. Es una vez y para siempre, pero de forma continuada. Y ese es el punto. No, esto no es porque él sea sacrificado cada vez, obviamente, sino porque nuestro caminar es un desarrollo de su obra. Porque de esta manera lo manifestamos y glorificamos a cada día. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey, una oveja, una cabra, ¿no es cierto? La palabra que aquí se utiliza es shahat, que es traducida normalmente como degollar, ¿sí? Y siempre es aplicada a los sacrificios, aunque sería mejor traducidas directamente como sacrificar, ya que se aplica también a la muerte de las aves, que no son degollamientos, sí, pero bueno, se aplica a los sacrificios. Esta palabra no se utiliza en cuanto a matar un animal para consumo, y en esto se nos pierde toda la riqueza de las escrituras en las traducciones.
Presentar los sacrificios en el lugar determinado por Yahweh, tabernáculo o templo, ¿no es cierto? Ambos son tipos del cuerpo, de manera que estos sacrificios solo pueden ser presentados dentro del mismo. ¿Sí? No hay nada más, no hay más permiso para realizar sacrificios individuales. Este es el punto. De manera que lo que insisten en sus vidas de religión individual no están actuando de acuerdo a los requerimientos de Elohim. Como primogénitos caídos, todos hemos perdido el derecho de hacer sacrificio y hoy debemos subordinarnos a los sacerdotes dentro del cuerpo, los levitas que están siendo entrenados y levantados para servir a los demás en estos asuntos. Y cuando digo levitas, les recuerdo que todos eran de la tribu de los levitas, aunque había tribus especiales, ¿no es cierto?, como la de los sacerdotes. Y siempre estas cosas tienen que ser aprendidas para servir a los demás en todos estos asuntos, para ser ministradas a través de nuestro Cohen Gadol, que es la cabeza, ¿no es cierto? Y todo dentro del tabernáculo, que es el cuerpo. Este mandamiento, entonces, es completamente contrario a la forma en que la mayoría de la gente se acerca a Elohim en nuestra cultura. El mundo moderno enfatiza una forma individualista de llegar a Elohim, donde cada uno hace según su propia preferencia en cuanto a cómo, cuándo, dónde y con quién se encontrará con Elohim, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Este pensamiento está muy presente en la cosmovisión del mundo moderno y occidental, sobre todo, y rara vez es cuestionado. Ha sido ampliamente adoptado por el cristianismo y por el judaísmo también, sí que se haya levantado, cada uno se ha levantado sus propias versiones religiosas acerca de cómo servir a Elohim. Un Elohim también inventado a todas luces, ya que el verdadero es bien claro en estos asuntos y declara que quienes insistan con ese comportamiento serán cortados y cargarán con la sangre de sus pecados. Está bien claro. La mayoría de los creyentes hoy, oficiales y no oficiales también, ya que los hay de todos los colores, son yoístas, ¿no es cierto?, en su autorreligiosidad que tienen, en la cual cada uno sigue sus propios sentimientos, pensamientos, su propia voz interior, ¿no es cierto?, muchas veces asegurando que esa es la voz del Ruach, cuando sus actitudes los desenmascaran. Es la voz del Ruach solo cuando le dice algo que quieren escuchar, pero jamás lo es cuando les ordena cortar la carne. En realidad, raras veces es la voz del Ruach. Entonces, resumiendo, los sacrificios solo pueden hacerse en primer lugar a través de los sacerdotes, en segundo lugar en el tabernáculo, que es la congregación. Para honrar a Elohim, un israelita no podía simplemente seguir su corazón, sus sentimientos o sus opiniones, ¿sí? Y tampoco puede hacerlo un cristiano, un mesiánico o quieran llamarse como quieran. Esa es la realidad. Ayer el israelita tenía que venir por el camino que Elohim trazó para ellos, que es el mismo que aún está trazado para el tiempo que se llama hoy. Luego vamos a estudiar la entrada del pueblo en la tierra, ¿no es cierto? Aunque algunos citan que durante ese tiempo y antes del establecimiento del templo hubo veces que se levantaron sacrificios fuera del lugar designado, ese concepto está equivocado. Es lo que corresponde a las lecturas superficiales de la Biblia, normalmente provenientes del cristianismo. Todos los sacrificios aceptados por Yahweh fueron realizados donde debían ser hechos. Shemuel no habría jamás transgredido las normas del Padre. Las demás citas que se mencionan siempre para respaldar esto son órdenes directas de Elohim que dice hacer esto acá. Y él dice de movida que vas a hacer las cosas donde yo te ordene. De manera tal que hasta que no fue levantado el templo no hubo un lugar fijo y el tabernáculo estuvo en diferentes lugares por diferentes épocas. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿no es cierto? Dicen. Entonces cuando se llegaba al tabernáculo de reuniones y los sacerdotes designados por Elohim, era para ofrecer ese sacrificio a Yahweh, al Elohim del pacto de Israel. No había otra cosa. ¿Sí? Tenían que detener sus sacrificios a los demonios y llevar sus sacrificios únicamente a Yahweh. Y en su tabernáculo, ¿sí? Realizado por el sacerdote Yahweh, comprender que todo lo que sacrificaran fuera estaba dedicado a los falsos dioses. La palabra aquí utilizada es Sair, nuevamente, ya conocemos el sacrificio de Yom Kippur, ¿no? Que significa macho cabrío. Estas regulaciones eran tanto para los israelitas como para los extranjeros que habitaban entre
entre ellos. Diles además, si alguien de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos presenta una ofrenda quemada, Corban Olá, o un sacrificio, un Zebach Shelamim, y no lo trae a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Estos extranjeros eran probablemente la mayor piedra de tropiezo, porque aunque procuraban las ventajas prometidas a los israelitas, ellos mismos no estaban bajo pacto, si ninguno de ellos había sido circuncidado y ninguno lo sería hasta que entraran en la tierra prometida, acuérdense. Y debía considerarse con el derecho de andar al margen, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy ni chicha ni limonada, entonces hago lo que quiero, ¿no? Y es lo mismo que hace mucha gente hoy. Hoy también hay muchos creyentes que por haber salido de ciertas denominaciones, algo que no está mal, porque realmente hay ciertas denominaciones en las cuales hay que salir, creen que les está permitido actuar como quieren y determinar lo que quieren y hacer lo que se les antoja, de forma libre e independiente. Estos creyentes necesitan circuncidar sus corazones, ¿sí? Porque no hay sacrificio fuera de las reglas de Yahweh. ¿Qué sacrificios ofrecemos hoy? Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Elohim sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre, dice Ibrín en el capítulo 13. De manera que los sacrificios de alabanzas aceptados por el Padre son los que se realizan en la congregación. Vamos a ver bien que estos sacrificios de alabanza no son, ay, vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a saltar y todas esas locuras que se hacen en muchas denominaciones, ¿no es cierto? Que son cosas normalmente superficiales, sino que si se está confesando su nombre, tiene que ser una cosa que salga verdaderamente del Rúa. Entonces, esto por supuesto no invalida todos los sacrificios personales, tampoco estamos diciendo que se tengan que invalidar, ni ese son el trabajo de cada una de las piedras, pero tienen que existir los corporativos, sí o sí, porque esa es la edificación de la casa. Las piedras no son trabajadas para ser piedras bonitas, sino para ser edificadas en la casa. Los personales no pueden reemplazar la oración del cuerpo. De todos los sacrificios, los que más fácilmente se prestaban para el abuso eran los sacrificios de paz. Los otros sacrificios en los que se derramaba sangre eran entregados al sacerdote para su consumo total, ¿no es cierto? Sabemos que la persona no consumía, o eran quemados, ¿no es cierto? Después de haberse rociado la sangre, quitado la grasa, depende del sacrificio, ya lo estudiamos. Pero en el caso de las ofrendas de paz, el Adón recibía la sangre y la grosura, el sacerdote recibía el pecho y la espaldilla derecha, esto está en el capítulo 7 de Vayikra, y el resto del animal era para el oferente, para sus invitados, ¿sí? Desde el punto de vista humano, las ofrendas de paz tenían otra ventaja. Para ser aceptados, todos los demás sacrificios debían ser animales perfectos. Y acá tenemos unas 15 citas en Vayikra que declaran ese punto. Pero una ofrenda de paz presentada espontáneamente, porque la ofrenda de paz puede ser presentada en el momento que la persona quiera realmente, no necesitaba ser perfecta. Podía usarse un animal que tuviera de más o de menos, como dice en Vayikra 22, que vamos a estudiar más adelante. Puede, sin embargo, presentar como ofrenda voluntaria un buey o una oveja que tenga de más o de menos, o sea que no sea perfecto, sí, pero no será aceptado para un voto. Pagar un voto no servía, tenía que ser un animal perfecto. Pero para hacer una ofrenda de paz, una ofrenda voluntaria porque quiero agasajar a mi Elohim, tendría que ser para eso realmente la ofrenda de paz, ¿no? No porque, ay, tengo ganas de comer un churrasco, pero bueno. Ahora bien, aunque algunos sostienen que esto que aquí menciona Vayikra 17 aplica a toda muerte de animal, en verdad no es así. Aplica únicamente a los sacrificios, como bien se declara un poquito más adelante. Y si algún israelita o algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o un ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Esto prueba que el cazar un animal salvaje apto para la alimentación, como está aclarado, ¿no es cierto?, no es considerado un sacrificio. Esto no es un sacrificio, por lo tanto lo puede matar en el lugar donde lo caza, literalmente. Lo único que tiene que hacer es matarlo correctamente. De hecho, muchos animales aptos para ser comidos eran cazados, ¿sí? Con más, por ejemplo, los venados y los ciervos, ¿no es cierto? Son un tipo bien común de eso, pero no son animales aptos para sacrificio. Pero sí se pueden comer. Entonces, cuando la persona deseaba comer carne, bastaba que matara al animal, derramara su sangre por tierra, cubriéndola, y podía comer la carne en paz. Esto implica la forma correcta de matar al animal, pero no se trata de un sacrificio. Hay que aprender a diferenciar una cosa de la otra porque Yahweh
establecele claramente la diferencia. Si el israelita hubiera querido sacrificar, ofrecer ese animal como sacrificio a Yahweh, no habría podido hacerlo en su casa, tenía que llevarlo al templo. Pero siempre que lo desees, puedes inmolar y comer carne en cualquiera de tus asentamientos, según la bendición que te haya concedido Yahweh tu Elohim. Él permite que se coma carne. Así que esto va en contra de todos los veganos y todos los demás. Yahweh permite realmente que se coma carne. La elección es de cada uno. La persona inmunda y la limpia por igual pueden participar de él como de la gacela y el venado. Dicen de Barín en capítulo 12, un poco más adelante, agrega: cuando Yahweh agrande tu territorio como te ha prometido y digas voy a comer un poco de carne, tengan en cuestión que el agrandar el territorio no ha sucedido aún, ¿tá? Porque los israelitas solamente tuvieron el pedazo que tuvieron. El agrandar el territorio es lo que viene en la próxima era. Y digas, voy a comer un poco de carne, porque tienes la urgencia de comer carne, puedes comer donde quiera que desees. Si el lugar donde Yahweh ha escogido establecer su nombre queda muy lejos de ti, puedes inmolar cualquiera del ganado, de las ovejas que te da Yahweh, como te he instruido. Y puedes comer hasta quedar satisfecho en tus asentamientos. Cómelo, sin embargo, como se comen la gacela y el venado. La persona inmunda puede comerlo junto con la limpia. Está dando todas las explicaciones acerca de cómo comer carne, ¿sí? Por supuesto, dentro de las reglas que ya están establecidas. No hay por qué estar levantando otra vez todas las mismas preguntas si ya las respondió antes. Inclusive en estos casos, como ya fue indicado antes, aún tratándose de animales puros, el israelita de cualquier manera no podía comer la gordura. Háblale así a los israelitas: ustedes no deben comer grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra. La grasa de animales que mueran o que sean destrozados por bestias puede usarse en cualquier cosa, pero no deben comérsela. Si alguien come grasa de animales con los que se pueden hacer ofrendas encendidas a Yahweh, lo cual excluye exactamente a la gacela, ¿no es cierto?, y otros animales que no sirven para sacrificio, la persona que la coma será cortada de su parentela. O sea, la gordura, la grasa de estos animales y las partes internas, como ya hemos visto y ya lo estudiamos en el capítulo 7 de Vayikra, aparece todo esto, esas partes siempre se queman por completo, aunque no como sacrificio a Yahweh, sino como una cosa que pertenece a Yahweh que ellos no pueden consumir. Entonces se quemaba. Entonces, acá ya tenemos que la grasa de otros animales que son aptos para ser comidos nuevamente, pero no para sacrificios, no tiene prohibición de ser ingerida ni debía ser quemada para Yahweh tampoco. Este reglamento debía enseñar a Israel a obedecer a Elohim y a realizar los sacrificios donde él indicaba. Miren solamente el lugar que Yahweh, su Elohim, escoja entre todas sus tribus como su habitación para establecer allí su nombre. Allá han de ir ustedes y allá habrán de llevar sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones, sus ofrendas votivas y voluntarias y las primicias de sus manadas y su rebaño. Cuando crucen el Jordán y se establezcan en la tierra que Yahweh su Elohim les está repartiendo y les conceda seguridad de todos sus enemigos alrededor de ustedes y vivan en seguridad, entonces deben traer todo lo que les ordene al lugar donde Yahweh su Elohim escoja establecer su nombre, sus ofrendas quemadas y otros sacrificios, sus diezmos y contribuciones y todas las ofrendas votivas selectas que le prometan a Yahweh. Ten cuidado de no sacrificar tus ofrendas encendidas en cualquier lugar que se te plazca, sino solamente en el lugar que escoja Yahweh en uno de tus territorios tribales. Allí sacrificarán sus ofrendas quemadas y allí observarás todo lo que te mando. Esto está en el capítulo 12 de Devarim, más adelante. Esto ya prefiguraba la centralidad del templo, que primero sucedería con el tabernáculo, porque de cualquier manera al principio tendrían que haberlo hecho con el tabernáculo, pero fue todo un desastre, sabemos, ¿no es cierto? Mismo lo tenían que acompañar, aunque hubiera sido colocado en lugares diferentes, porque estuvo en lugares diferentes. Pero sobre todas las cosas, esto visaba a que los israelitas comprendieran que solo Yahweh podía traer expiación por sus pecados. Ese es el punto más importante, que fuera de él no hay salvación, que todo lo que el hombre realice fuera del campamento es idolatría y es adoración a los demonios. La santidad de la sangre. Y si alguno de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos ingiere sangre alguna, pondré mi rostro contra la tal persona que ingiere la sangre y lo cortaré de entre su pueblo.
Acá empezamos con la segunda parte de Vayikra de este capítulo 17. Desde la antigüedad, la gente podía comer o beber sangre como alimento o a menudo como un ritual o práctica espiritual. ¿Sí? La idea era que el que consumía la sangre recibía la fuerza vital del que la suministraba. Elohim ordenó fuertemente que esto no se hiciera en Israel y advirtió que pondría su rostro contra, es decir, que rechazaría bien firmemente a la persona que comiera sangre. Así que, como cuestión de práctica, todos los animales que fueron muertos en Israel eran drenados de sangre tanto como fuera posible. No todas las naciones hicieron esto, evidentemente. La prohibición contra comer sangre se convirtió en un aspecto importante de la comida que llamamos kosher, ¿no es cierto? Para que la comida sea kosher, se cortaba la arteria carótida del animal y el animal tenía que sangrar durante un tiempo determinado, ¿no es cierto?, hasta que parara de salir la sangre. A lo largo de todos los siglos, los fariseos espirituales han ido refinando y aumentando los requisitos para este asunto a puntos jamás solicitados por las escrituras. En Maaseh 15, el concilio de Jerusalén dijo a los creyentes gentiles de Antioquía, de Siria y de Cilicia que no debían comer sangre o carne que no se hubiera matado sin drenar. Eso es abstenerse de ahogados, ¿sí? Es decir, de un animal muerto cuya sangre no hubiera sido derramada como agua, como dice, ¿no es cierto?, cubierta con tierra. A pesar de que lo que digan muchos, este mandato continúa vigente, ¿sí? Realmente todos somos culpables de este asunto, ya que las carnes que comemos no son correctamente matadas según las escrituras indican. Por supuesto, las mismas no contemplan bajo ninguna circunstancia un tipo de matanza industrial como el que tenemos hoy, ¿no es cierto? Así que necesitamos rogar al Padre que nos perdone por haber estado cargando con esta culpa, entre tantas otras, de todas esas cosas que no sabíamos que estábamos haciendo mal, que nos permita encontrar una salida viable en su momento, y yo creo que todo se encontrará durante el milenio, ya que para eso necesitamos regresar a un estilo de vida en el cual podamos tener nuestros propios animales, básicamente, ¿no es cierto? O al menos poder comprar en carnicerías que respeten la regla bíblica. Y aún por eso estar fuera de eso está aún fuera del alcance económico de todos en la actualidad, ¿no es cierto? Porque las comidas que tienen el sello de kashrut son fuera de todo precio, desproporcionado. Mientras tanto, atenernos a los consejos de Shaul: coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y también porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. Se puede hacer como hizo Daniel, abstenerse de comer carnes, simple y sencillamente porque eran carnes que estaban normalmente ofrecidas a los dioses, sobre todo en el lugar donde él estaba, porque él era noble, de manera tal que ellos fueron llevados al palacio, a los palacios de los nobles, y ese tipo de carnes normalmente eran sacrificios todos completos, ¿sí? O también se puede simplemente ahora, que estamos en una época que ya vino Yahshua también, porque Daniel estaba antes, entonces hay que entender los tiempos en los que cada uno decía las cosas y se comportaba de acuerdo a sus tiempos correctamente. Podemos pedirle perdón al Padre simple y sencillamente porque somos esclavos, y eso tenemos que entenderlo, y los esclavos comemos de lo que nuestro amo nos coloca en la mesa, ¿sí? Nosotros pensamos que tenemos libertad y realmente hasta cierto punto la podemos tener. Los que tengan muchas vueltas en la cabeza, no coman y listo, absténganse. No se compliquen la vida tampoco de una manera tal de estar recriminándose. Absténganse, pidan perdón por el pasado y listo. Si no, pueden pedir perdón y pedirme la bendición de Yahweh por todas estas cosas, porque no es solamente el problema de la carne lo que nos contamina. Hay muchas más transgresiones alimenticias y de muchos otros tipos en los cuales estamos completamente en transgresión, pero también estamos completamente bajo yugo de hierro. Entonces, ante todas las cosas, no dejemos de orar para que venga su reino.
porque esa es la realidad, esa es la solución. En ese reino vamos a poder entrar, ¿dónde? En la buena tierra, caramba. Entonces vamos a poder recuperar nuestra libertad. Esa buena tierra es la buena tierra que se ha perdido de todo el planeta, ¿sí? Entonces se va a poder recuperar de una forma u otra que yo no sé cómo hacer, pero sí recuperar la autonomía alimenticia en general y también sospecho económica y de muchas otras cosas, ¿no es cierto?, sobre la tierra, poder practicar las cosas según lo ordenado por el Adón, empezar a, bueno, vamos a hacer lo que Él nos pide. Tenemos abogado que carga con todas estas cosas y se las adjudica a su autor, que es el que ha estado impidiendo de una u otra forma, aprovechando sí, ciertamente sí, de la raíz de pecado que está dentro de la gente, pero de cualquier manera poniendo piedra de tropiezo para todos aquellos que buscan seguir a Yahweh, ¿sí? Entonces, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he asignado a ustedes para hacer expiación por sus vidas sobre el altar. Es la sangre como vida la que realiza la expiación, por lo tanto no pueden comerla, chicos. Ese es el punto, ¿no es cierto?, de la sangre. El que indicó que hay un secreto en la sangre, en ella está la fuente de la vida. Cuando la sangre deja de circular, el cuerpo muere. Aunque esto es un tipo de una realidad espiritual, también es una realidad física relacionada con el ámbito espiritual, ciertamente. La diferencia era que entre los paganos ellos decían, la vida está en la sangre, debo comer o beber y entonces tomo esa vida para mí, ¿no es cierto? El israelita, en cambio, decía, la vida de la carne está en la sangre, por lo tanto pertenece a Elohim y no a mí. ¿Sí? Esa es la diferencia que el Padre establece para los israelitas. Lo está estableciendo el Padre. El israelita terminó asumiendo muy bien ese punto. Esto enfatizó una idea poderosa realmente. La vida pertenece a Elohim. Elohim pone su rostro contra la persona que toma la autoridad sobre la vida para sí misma. La vida depende de la sangre, se conserva con la sangre y se nutre de ella. Cuando suficiente sangre sale del cuerpo, la persona se muere, ¿no es cierto? La vida sale de ese cuerpo. Yahweh además enfatiza el punto más elevado relacionado con la sangre, porque contiene la vida, ella es lo único que puede expiar la muerte. ¿Sí? Debido a que la vida de una criatura está en la sangre expía la vida de uno. Una vida es sacrificada por otra y esto establece el sistema de sacrificio sustitutivo, ¿sí?, en el cual la persona realmente culpable traspasa sus pecados a un animal, que es un tipo de Yeshua, para que éste los cargue y pague esa culpa con su sangre. El bichito moría y derramaba su sangre, ¿sí? Y en el lugar del culpable. Después, además, una vez al año, tenemos que todos los pecados, entonces, que fueron juntados, serán imputados a Hasatán, ahora realizado una vez por todas, también por Yeshua. Todas las cosas fueron realizadas de una vez por todas. Todo lo que fue predestinado, fue mostrado, más que para la comprensión humana, porque no estaba al alcance de la comprensión de los hombres en esos tiempos, y a pesar de que, miren todo el tiempo que ha pasado, todavía no ha entrado del todo en la cabeza de la mayoría hoy por hoy. No lo han terminado de comprender. Estos mensajes eran para otro nivel, eran para todos los malajim caídos y no caídos, ¿no es cierto?, para que vieran cuál es el plan del Padre. Ellos sí entienden bien todas estas imágenes. Ahora solo falta, entonces, la ejecución de este juicio que Yeshua ya realizó. Mientras tanto, los pecados que le entregamos a Yeshua continúan siendo imputados a Azazel, porque él ya hizo su parte. La idea de que la vida está en la sangre está dirigida justamente al sacrificio. La mayoría de las ocurrencias de la palabra sangre en el Tanaj indican una muerte por violencia, sea asesinato o muerte de animal por sacrificio, ¿sí? Así siendo, entonces, el punto central de la mención de la sangre no era la sangre que fluía en las venas, la sangre con vida, ¿no es cierto?, sino la sangre derramada, lo que indicaba que la vida había terminado. Por lo tanto, comer sangre era profanarla porque era comer algo sagrado. Por eso le digo al pueblo israelita, ninguna persona entre ustedes debe ingerir sangre, ni el extranjero que reside entre ustedes debe ingerir sangre. Y si algún israelita, algún extranjero que reside entre ustedes caza un animal o una ave que se puede comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.
porque es la vida de toda carne, su sangre, su vida. Por eso le digo al pueblo israelita, ustedes no deben ingerir la sangre de ninguna carne, porque es la vida de toda carne, es su sangre. Cualquiera que la ingiera será cortado. Esto incluye todo tipo de animales, o sea, también los que fueran limpios pero no aptos para sacrificio. No se puede comer la sangre bajo ningún concepto. La sangre debe ser derramada como agua, es la expresión que se utiliza, pero ustedes no deben participar de la sangre, deben derramarla en el suelo como agua, dice en varios lugares en Devarim. Una vez más, este mandamiento era para que todos aquellos que vivían en el antiguo Israel, bajo el único reino donde Elohim era reconocido como rey y su palabra era la ley de la tierra, no solo los israelitas, sino también los extranjeros que estaban habitando como ellos, esto fuera reconocido. Estos mandamientos no aplicaban a los que pasaban de viaje por las tierras, es decir, a viajeros ocasionales, ¿no es cierto? Una razón para creer esto se basa en Devarim 14, que dice que al menos en algunos casos se permitía que un extranjero comiera un animal que muriera de forma natural, ¿no es cierto? Por lo tanto, el mandato de los Pasukim 15 al 16 probablemente se aplica no a todos los extranjeros, solo que aunque fueran comerciantes que pasaban, sino a aquellos que fueron en algún sentido prosélitos o conversos al culto del Elohim de Israel, que entraron en el pacto de una u otra forma, ¿sí? O que estaban entrando, que estaban ahí, ¿no es cierto? Que estaban viviendo realmente algún tipo de relación, inclusive económica. Nuevamente vemos que la sangre de un animal cazado debía ser derramada, cubierta por tierra. Esto es importante. Si el animal, siendo apto para consumo, un animal puro, eso también es importante. No había carnicerías en la época en que estas cosas estaban siendo escritas, ¿sí? En la época de Shaul ya viva, ¿no es cierto? Cada uno faenaba sus propios animales, incluyendo los que cazaban. Yahweh solo pedía que esta regla respecto de la sangre fuera respetada. La caza en el Tanaj se realizaba por diversos medios, incluyendo el uso de flechas, lanzas, espadas, palos, fosos, armadillas, ¿no es cierto? Redes. Sí, hay muchos pasuquín en las escrituras que narran de esto. Además, se utilizaban también muchos dispositivos para atrapar aves. Derramar la sangre en el suelo de esta manera honraba la vida que Yahweh había depositado en ese animal. Sí, ciertamente Yahweh mismo dio al hombre el permiso de comer carne en el capítulo 9 de Bereshit, que ya sabemos, pero ya entonces estableció esta prohibición. Toda criatura que vive les servirá de alimento, al igual que la hierba verde, les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer sangre con su vida, su sangre en ella. De manera que al derramarla por tierra y cubrirla, la sangre queda enterrada, por así decir, y no puede ser profanada. Esto se cubre correctamente, pero está entregada a la tierra. La vida regresa de esta manera al suelo del que vino. Alegar cuestiones higiénicas o de prevención de enfermedades es irrelevante para el caso, ya que Yahweh no se ocupaba de dar un manual de buenas costumbres o de vida saludable, ¿sí? Sino que la simple observación de sus mishpatim basta para mantenernos dentro de la vida. Eso es lo más importante. La salud y sanidad derivan de la obediencia, no de la observación de ciertas reglas con fines sanitarios, ¿sí? Muchos incrédulos tienen estilos de vida sumamente saludables, realmente, mucho más que muchos creyentes, de hecho, y aún así eso no les garantiza tener la vida verdadera. Este respeto por la sangre de los animales debería hacernos considerar, como vemos, la sangre de Yahshua. Si bajo el antiguo pacto la sangre de los animales debía ser respetada, ¿qué hay de la preciosa sangre de Yahshua que hace un nuevo pacto? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Dice Ibrim en el capítulo 10. Finalmente tenemos el caso de las muertes naturales de animales, ¿sí? Siempre puros, siempre hablamos de animales que se pueden llegar a comer. Cualquier persona, sea ciudadano o extranjero, que coma lo que ha muerto o ha sido destrozado por las bestias, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde, entonces será limpio. Pero si no lava su ropa, si baña su cuerpo, llevará su culpa. Como ya mencionamos, Devarim indica que los que no pertenecían al pueblo, o sea que no habitaban establemente, no necesitaban cumplir esas
reglas. No deben comer nada que haya muerto de muerte natural. Pero si no sabemos que en última instancia, si no se hubiera sabido, se hubiera comido por ignorancia, bastaba con lavarse, limpiarse y al final del día estaba ya la purificación. O sea que era un delito menor entre comillas, ¿sí? Ahora, esto siempre para pecados, sabemos perfectamente que son pecados que son cometidos por ignorancia, accidente, por inadvertencia, ¿no es cierto? Y entonces dice, no deben comer nada que haya muerto de muerte natural, dáselo al extranjero que haya en tu comunidad para que coma, puedes vendérselo a un forastero. Esto tan de Barín también. Ahora bien, aun cuando el extranjero residente, a ese se le permitía comer de animales muertos naturalmente, esto los dejaba impuros para entrar en contacto con los demás. Y también ritualmente, tampoco podían ofrecer sacrificios en el tabernáculo caso hubieran entrado, si hubieran entrado en el pacto, lo cual, como ya dijimos, no implica la circuncisión porque nadie fue circuncidado en el desierto. Tenían que lavarse y esperar al nuevo día, o sea, hasta la noche, para volver a estar ceremonialmente limpios. Si se negaba a hacerlo, permanecía en un estado de impureza, o sea, llevarla a su iniquidad, ¿no es cierto? No era cortado ni muerto porque en un extranjero, ¿no es cierto? Simplemente quedaba fuera de la protección de Yahweh, probablemente sería visto con malos ojos por la gente y no podría establecer sus relaciones comerciales o lo que fuera que lo mantuvieran en contacto con el pueblo de Israel. Conclusión. Vayikra 17 constituye un recordatorio y una advertencia en cuanto al abuso de los sacrificios. Abusar de los sacrificios es aplicarlos mal, aplicarlos indebidamente, hacer lo que el hombre quiere, va. Abusar de los sacrificios es aplicar los sacrificios según la elección humana y no según la edificación de Elohim. Es aplicarlos según nuestras preferencias y no según el deseo de Elohim. Debería haber restricciones con respecto a la aplicación de los sacrificios, mucho más hoy en que tratamos con sacrificios espirituales, y lo cual ha venido a convertirse en un gran libertinaje. Porque ya vemos que Yahweh rechazó en su momento los sacrificios que realizaban los yahuditas en el templo. Y dijo, estoy repodrido de todos sus sacrificios, no los quiero ver más. Y evidentemente mucho antes rechazó los sacrificios que el reino del norte hacía a los 2 becerros de oro como idolátricos. Entonces rechaza tanto una cosa como la otra. Y podemos ver que el engaño puede ser bastante sutil si se quiere, ¿no? Pero los israelitas, los yahuditas, los del reino de Yahudá siguieron pensando que ellos estaban bárbaros. Entonces nuestros sacrificios no deberían tampoco aplicarse en cualquier parte, ni en el lugar que más nos guste, ni en el momento que se nos ocurra, y también no pueden provenir de manos sucias, que era lo que Yahweh estaba diciendo. Sobre todo en el caso de los yahuditas. No podemos hacer las cosas según nuestra predilección, nuestro deseo, según las ganas que tengo en el momento o las pocas ganas que tengo en el momento, porque eso también varía, sino que tenemos que hacerlo según la intención, el deseo, la predilección de Elohim, como Él ha ordenado. Él ha determinado el uso, la aplicación de los sacrificios que han sido preparados para Él. Esta es la razón por la cual el tema de este mensaje trata sobre 2 cosas: cuidar debidamente de los sacrificios y cuidar debidamente de la sangre. Primero tenemos que cuidar debidamente de los sacrificios y después de la sangre. Los sacrificios, los primeros pasukim, hacen referencia a Mashiach. En todo el universo, Mashiach es el sacrificio único. No obstante, por causa de nuestras necesidades, este único sacrificio llega a ser muchos sacrificios para mostrarnos todas sus riquezas y todas las cosas que ha cumplido y pagado, no solamente a nosotros, ya les digo, también los tienen que probar en un ámbito legal en los cielos, justamente, porque todo este asunto es un asunto legal. Es un sacrificio en muchos aspectos el de Yahshua, es la ofrenda por las transgresiones, por el pecado, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz. Por lo tanto, él es un único sacrificio que llega a ser 5 sacrificios, o un sacrificio con 5 aspectos, como se quiera decir. En las Escrituras, la sangre hace referencia a la obra redentora de Mashiach, mientras que los sacrificios hacen referencia a la persona de Mashiach. La sangre hace referencia a la obra de Mashiach y a la vida que fue derramada para pagar y que fue y después imputada a todos. Nuestra fe se basa en la persona y obra de Mashiach.
En el capítulo 17 se mandó que no ofrecieran los sacrificios en cualquier lugar, ¿no es cierto? Más bien era requerido que llevaran sus sacrificios a un lugar único, donde Yahweh colocaba su nombre, el único lugar que Elohim había escogido y designado. El único lugar escogido por Elohim era la entrada de la tienda de reunión delante del tabernáculo de Yahweh. Esto está en el Pasuk 4, ¿no es cierto? Este único lugar, la entrada de la tienda de reunión, representaba la congregación. Después sería el templo, pero eso es lo de menos, sino que esto representa al cuerpo, a la congregación. Hoy en día la congregación es el lugar del tabernáculo de Elohim, es el lugar de la tienda de reunión. Él anda en medio de los candelabros, que son las congregaciones locales. El sacrificio debía ofrecerse únicamente en el lugar donde estaba el tabernáculo. Esto significa que hoy debemos aplicar Mashiach en la congregación, que es el lugar donde Elohim mora. Él habita ahí. En Vayikra, la morada de Elohim sobre la tierra era el tabernáculo, ¿no es cierto? En ese momento, en la era del Berijadashá, en la que estamos, la morada de Elohim es la congregación. Estuvo un tiempo intermedio en que fue el templo. Por lo tanto, según lo que significa ofrecer los sacrificios a la entrada de la tienda de reunión, debemos aplicar a Mashiach en la congregación, que es el lugar donde Elohim habita hoy. Aplicar a Mashiach fuera de la congregación es abusar de Mashiach, es no aplicarlo correctamente y es estar sacrificando fuera del lugar y sacrificando a demonios, haciendo lo que Satán quiere que hagamos, realmente obedeciéndolo a él y diciendo no importa dónde lo hagas, anda y hacerlo porque él conoce tu corazón, él sabe lo que vos querés de él y todo esto. Y ley nos hace desobedecer porque a la carne ese tipo de conversaciones le gusta y les agrada. Sin embargo, quiero que se recuerde también que hemos dicho en estas cosas, cuáles son los sacrificios que ofrecemos hoy, son todas nuestras experiencias de Mashiach, evidentemente, y son sacrificios de alabanza que invocan su nombre, de manera que cuando nos reunimos a orar, lo que tenemos son sacrificios de oración. Eso es lo que se tiene que ofrecer cada vez que hay reuniones de oración. No oraciones muertas, no cosas repetitivas, no palabras secas, no corridas de último momento, no todas las cosas que se hacen mal. Hay que presentar lo mejor para él. El sacrificio tiene que ser de un animal perfecto. Si no vamos a la oración con nuestro animal perfecto, que es nuestro cordero, nuestro Yahshua, no vayan, porque él dice que no aceptará. Elohim ha establecido que bebamos de una sola sangre, que recibamos una sola creencia. La única sangre dispuesta por Elohim es la sangre que Yahshua HaMashiach derramó en el madero, no hay otra. No podemos ingerir ninguna otra sangre, y ojo que Yahshua dice que tenemos que beber su sangre, ¿no es cierto? Ni siquiera podemos beber la de los animales permitidos. La creencia única es creer en el Mashiach que murió en el madero por nosotros. Sin embargo, los modernistas predican a un Mashiach distinto del Mashiach que murió en el madero por nuestra redención. Esto significa que tienen otras creencias. Vemos muchas creencias. Y además hoy en día se ofrecen sacrificios en todas partes según las preferencias personales de cada uno. Sacrificios privados, sacrificios separados, sacrificios a mi manera, sacrificios de lo que yo quiero, sacrificios de cosas que no son permitidas. En la restauración del Adón estamos aprendiendo a ofrecer a Mashiach en el lugar que Elohim escogió, porque estamos firmes sobre el terreno único de la unidad del cuerpo de Mashiach, o al menos debemos estarlo. Y esto es en pro de la vida de congregación, que es una vida en la cual se levantan estos sacrificios para Yahweh, ¿sí? No tenemos ninguna otra posición, no tomamos como base ninguna otra cosa ni persona que no sea la unidad del cuerpo de Mashiach. Así, de esta manera, al reunirnos sobre este terreno, el lugar que Elohim escogió, aplicamos debidamente a Mashiach. Esta es la forma de aplicarlo, y esto es lo que significa ofrecer los sacrificios, aplicar a Mashiach conforme a la elección de Elohim. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla y voy a quedar editando, como de costumbre, los videos antes de pasar el link. Shalom a todos, hermanos, y que Abba bendiga a todos.